La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro del Deuteronomio, de su capítulo 31, los versículos del 9 al 13, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden: al final de cada 7º año, el año de liberación, y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y durante estos últimos días nuestro Padre nos ha estado guiando sobre algunas características de este mundo moderno en el que nos ha tocado vivir y algunas de las influencias que pueden impedir que escuchemos la única voz que es necesaria, imprescindible y suficiente para alcanzar la plenitud y la vida verdadera. Y es que uno de los calificativos de este siglo XXI es el que ha sido acuñado y popularizado: el siglo de la información. Y tal vez fundamentalmente por dos grandes razones. Primero, porque el volumen de información que diariamente se produce aumenta de manera exponencial. Incluso es prácticamente imposible poder gestionar toda la información que nos llega diariamente. Y la segunda razón es justamente el canal por el que toda esta enorme cantidad de información llega a nosotros. El auge de las tecnologías de la información y la comunicación hacen posible que a una velocidad vertiginosa la información que se produce en un punto atraviese el planeta completo y llegue hasta nosotros. Esta realidad no es mala en sí misma, porque permite que nosotros podamos estar informados, edificados, nos permite ampliar nuestros estudios, nuestro conocimiento e incluso hasta impactar favorablemente nuestro estilo de vida. ¿Cuál es el problema? Que como los seres humanos tenemos una tendencia pecaminosa, el enemigo y el mundo están usando estos recursos para impedir que tú y yo escuchemos la única voz que necesitamos escuchar. Diariamente son tantas las voces que se levantan, tanto los mensajes, las malas noticias, los sucesos perversos, que es abrumante estar en contacto permanente a través de las herramientas tecnológicas con toda la información que se mueve en el mundo. El pasaje de hoy nos manda con una autoridad divina a estar en contacto permanente con la palabra de Dios, pues para eso mandó el Padre a que su palabra se dejara por escrito. El pasaje de hoy es muy claro en que fue Dios quien mandó a escribir estas palabras que Él había inspirado en el caso del libro del Deuteronomio,
a Moisés, pero no solo a que se escribiera, sino a que se leyera completo, de modo que cada uno de los hombres, mujeres, niños e incluso los extranjeros pudieran conocer la verdad de Dios. Y los niños que no habían vivido la experiencia de caminar bajo la nube y de ser guiado por la columna de fuego a través del desierto, pues conocieran la acción que Dios había llevado por todo ese tiempo en favor de su pueblo. Es el equivalente a decir hoy que necesitamos nosotros como creyentes estar en contacto permanente con la historia de Cristo, con su evangelio salvador y con su poderosa y eterna obra de salvación, a fin de que también nuestra descendencia sepa que como nacimos esclavos del pecado, estamos impedidos de autosalvarnos, pero que en Cristo el Padre nos da la oportunidad de ser perdonados, redimidos, restaurados en su familia, guiados a la santificación justamente por el poder de su palabra santa y de la garantía de, en el tiempo perfecto, entrar en la vida eterna. Todo hombre, mujer, niño, extranjero necesita estar en contacto permanente con la palabra de Dios. Pero cuán difícil es lidiar todos los días, cada minuto, con la cantidad de mensajes que nos llegan, con la cantidad de publicaciones. Y si te fijas, hace unos años tú tenías la radio por un lado, que informaba de una manera, el periódico por otro lado, la televisión por otro lado, y todos eran medios distintos que trabajaban de manera distintas. Pero hoy todas las tecnologías han sido reunidas en esta maravilla que es la web, guiada, mediada, permitida por la red de internet, y ahora se nos avalancha esta información monumental, una cantidad inconmensurable, y tenemos lo mismo en el celular, en la tableta, en la laptop, en la televisión, y se hace imposible escapar de estas redes que están en todos lados. Están queriendo ser omnipresentes, así como lo es Dios. Por eso tú y yo debemos tener cuidado para no dejarnos arrastrar e invertir el tiempo de que dispongamos para escuchar otras voces, algunas tan bien manejadas, tan bien moduladas, que nos transmiten unos mensajes tan bien estructurados que parecen buenos, pero que al final solo alimentan nuestro carácter egoísta y nos apartan de la voluntad, del propósito, de los perfectos designios de Dios. En medio de tantas voces que diariamente se levantan, procuremos que solo a una sola voz prestemos atención y obediencia, a la voz de Dios. Solo en su palabra hay perdón, gozo, paz, plenitud, misericordia, ánimo, esperanza y vida eterna por la obra perfecta de Cristo Jesús. Amén.